Hola, mi nombre es Aida Garay, soy estudiante de Psicología y Consejería Familiar en la Universidad para la Familia y hoy te voy a estar hablando sobre lo que significa el proceso terapéutico y cómo se puede aplicar para ayudar a una persona que necesita perdonar. Comenzamos con el proceso terapéutico y antes de entrar en definiciones, quiero hacer una aclaración y es que nosotros llamamos a la persona cliente en vez de paciente por dos razones básicas. Número uno, la persona no está enferma, por tanto no la consideramos paciente. Y número dos, la persona tiene a su cargo la responsabilidad de llevar a cabo las acciones que necesita para modificar la conducta si es que quiere salir de esa situación. El proceso terapéutico no es otra cosa que las fases o las partes en la que consiste el tratamiento, que esto va desde esa primera visita que usted hace al psicólogo hasta que al final es dado de alta porque ha logrado sus objetivos. Si usted se pregunta cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo cristiano, básicamente en términos de tratamientos es lo mismo. La gran diferencia es el enfoque que tiene el psicólogo cristiano, donde su base va a ser siempre bíblica, lo que dice la Biblia, y va a incluir en sus terapias ejercicios bíblicos como es la lectura de la Biblia, la meditación, etcétera. Hay una gran diferencia de enfoque. Nosotros creemos que aunque hay técnicas que ayudan a uno a trabajar con sus problemas, la fuente inagotable de sabiduría proviene de la Biblia. Y de ahí es donde tomamos los principios que le van a ayudar a la persona, porque nadie lo conoce mejor que su creador. En cuanto a las fases que tiene un proceso terapéutico, dependiendo, ¿verdad? El autor, usted puede escuchar que hay cinco, que hay seis, que hay siete. Nosotros el día de hoy vamos a simplificarla un poco y vamos a dividirla en cinco. Uno, la alianza terapéutica, que es donde se crea ese vínculo entre el terapeuta y el cliente. Dos, la evaluación y análisis conductual. Tres, objetivos terapéuticos. Cuatro, intervención. Y cinco, el análisis de los resultados y seguimiento. Las primeras tres fases son la entrevista, la evaluación conductual y los objetivos terapéuticos. Quiero enfatizar que esa primera entrevista es para mí de las cosas más importantes que suceden. ¿Por qué? Porque recuerden que una persona está yendo por primera vez a la oficina de alguien, de un psicólogo, para recibir terapia. Mientras más amplio sea ese vínculo entre ellos, mientras más química, rapport haya, más la persona se va a abrir a hablar de sí, de su pasado, de su vida, de sus sentimientos. Así que este momento es demasiado importante. Se establece ese rapport, se hace que la persona se sienta cómoda hablando, ¿verdad?, sobre sus problemas, sus situaciones. Luego se recopila información para analizarla, para recoger información de la persona, de sus familiares, de su entorno. Se analiza esa información para ver cuáles son las posibles causas que le están ocasionando a la persona su situación o problema y se hace una hipótesis incluso de cuál puede ser la causa raíz de esa situación. Y número tres, se establecen unos objetivos, que quiere decir qué conducta tiene que modificar esa persona para resolver su problema, lo que le está sucediendo. Ahí se ponen de acuerdo el psicólogo con el cliente para llegar a unos acuerdos, porque la persona tiene que estar de acuerdo en hacer las cosas, porque cuando vaya a su casa, ahí es donde se va a estar dando la verdadera prueba de que siga las instrucciones y las recomendaciones de su terapeuta. Las últimas dos fases son la intervención y la evaluación de resultados y seguimiento. En esta parte de la intervención se le da las técnicas a la persona de qué va a estar utilizando para lograr esos objetivos o las conductas que tiene que modificar para lograr ver lo que se propone. Y al final del tratamiento se hace una evaluación de lo que ha funcionado y se trata, en la medida de lo posible, de dar un seguimiento a este individuo, porque mantener los cambios a veces es la parte más fuerte del proceso. Cuando alguien te está coachando, por decirlo de alguna manera, es un poquito más fácil, pero una vez tú estás por tu cuenta, es bueno de vez en cuando, en la medida de lo posible, tratar de que esa persona vaya a una visita de seguimiento a ver cómo están yendo las cosas. Ahora rapidito vamos a cubrir la terapia del perdón. El consejero cristiano tiene un gran privilegio de compartir el gozo del perdón de nuestro Señor Jesucristo con las personas. La estrategia de orientación bíblica es la siguiente. Primero, el perdón viene de Dios. Hay que perdonar a quienes nos han ofendido. Y tercero, hay que perdonarnos nosotros mismos, porque a veces no lo hacemos y estamos luchando con nuestro pasado. Depende si al que hablamos es cristiano o no. Si es cristiano hay que darle consuelo, decirle que Dios entiende el pecado y sabe cómo resolverlo. Hay que animarlo a comenzar a leer y estudiar la palabra del Señor, a que busque un grupo de apoyo de gente cristiana
que ore y practique la confesión diaria, según lo dice 1 Juan 1:9, y que oren con nosotros para que logren comprender esa nueva identidad en Cristo. Si es cristiano y está resentido o amargado y no puede perdonar, primero hay que decirle la realidad. Mira, tu actitud no es correcta. Tú debes confesar ese resentimiento como un pecado delante del Señor. Porque si a los creyentes se nos ha perdonado tanto, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Es triste, pero eso se ve mucho. Hay que animar a esa persona a que perdone porque no es si queremos, Dios nos lo ordena, Colosenses 3:13, y animarle para que restaure la relación rota que tiene con Dios. Si es un cristiano que lo que sucede es que no se puede perdonar a sí mismo, hay que preguntarle si realmente se arrepintió y confesó, porque si lo hizo, entonces está entrando en incredulidad si no confía en lo que dice la palabra del Señor, en 1 Juan 1:9, que confesamos y somos perdonados. Hay que compartir con esta persona el testimonio, por ejemplo, de David, de cómo David pecó, aún teniendo el corazón conforme a Dios, y cómo se arrepintió y Dios lo restauró. Y si está realmente arrepentido, hay que recomendarle que trate de verse a través de los ojos de Dios como nueva criatura. Las bases bíblicas y resultado del perdón hay muchísimos textos. Aquí, por ejemplo, estoy usando como base bíblica según lo que somos y hemos hecho, que haya arrepentimiento, según el Salmo 51, 3 y 4, que haya petición por perdón, que confesemos y pidamos perdón como lo hizo David en el Salmo 51. Hay unos resultados del perdón que son reconciliación, purificación y absolución. Les dejo las citas bíblicas. Importante, perdonar implica no quedarnos mentalmente en eso que nos sucedió, sino movernos en qué, en fe, amor, misericordia y perdón. Primero, no sacando a relucir ese incidente, dale que es tarde, otra vez en cada conversación que podamos. Segundo, no hablar del incidente con otras personas. Si perdonamos hay que dejar ese tema. Y número 3, no permitir que ese incidente siga interponiéndose entre nuestra relación con la persona. Bueno, ya me tengo que ir, pero antes quería dejarte con unos versículos de la Biblia. Además de estos, hay muchísimos versículos más que puedes buscar donde Dios habla sobre el perdón, lo hermoso que es perdonar y lo grande del perdón que hemos recibido. Nosotros, por tanto, damos de gracias lo que por gracia hemos recibido. Oro por ti para que el Señor te use a trabajar con la gente, porque aunque es triste, hay muchos creyentes resentidos de algo que sucedió antes y ellos han recibido perdón equivalente a 1.000.000, pero les es imposible perdonar algo que sería equivalente a Dios. Es triste, solamente con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos trabajar con estas personas. Además de la Biblia y la oración, te dejo un recurso aquí de John MacArthur para si lo quieres utilizar, que habla ampliamente sobre el tema del perdón. Dios te bendiga y Dios te guarde.